Bueno, continuamos en nuestra serie de sermones Sabiduría para la vida real sobre el libro de Eclesiastés. Como hemos estado considerando en estas 3 últimas semanas, el escritor de Eclesiastés, Salomón, quería saber cómo vivir una vida con sentido, una vida significativa. Y por ello dedicó tiempo y recursos en un largo viaje experimental, donde trató de buscar e investigar en multitud de formas, de todo tipo, el sentido y el propósito de la vida. Y por el momento su búsqueda ha resultado en frustración y en fracaso. Hay una frase que viene al caso en este ámbito de la experimentación que me impactó significativamente. Y dice Francis Chan: nuestro mayor miedo no debería ser el fracaso, sino el éxito en las cosas de la vida que realmente no importan. Repito otra vez, nuestro mayor miedo no debería ser el fracaso, sino el éxito en cosas de la vida que realmente no importan. Y hasta aquí Salomón exploró varias áreas y descubrió que nada en la vida tiene sentido sin Dios. Exploró la sabiduría, después exploró el placer y la autocomplacencia, exploró la vida sabia también, y en su continua búsqueda por encontrar vivir una vida con sentido, seguidamente Salomón centró su atención en el trabajo. Y hoy veremos qué descubrió acerca del trabajo, qué descubrió de las muchas obras que se pueden realizar debajo del sol. ¿Cuántos de vosotros conocéis una canción que lleva por título 16 Tons? Nadie levanta la mano. Bueno, ninguno. Ya os dije hace 15 días que dentro de 100 años nadie se acordará de vosotros. Al igual que vosotros no os habéis acordado tampoco de esta canción. Pero esta canción fue popularizada por el grupo The Platters. Aquellos que en los 70 y 80 cantaban también aquella canción que sí que os sonará, supongo, Only You. Y ellos fueron los que popularizaron la canción, aunque esta se escribió muchísimo antes. Y esta canción ha sido grabada también por bastantes cantantes, como Frank Sinatra, seguramente que ya os suena, también Stevie Wonder, o también recientemente Robbie Williams o Michael Bublé. Y como no conocéis esta canción, quizás ahora vamos a poner un momento, un trocito de la canción para que la conozcáis y quizás reconozcáis que sí que la habíais oído anteriormente. Aline, cuando quieras. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. A muscle and blood and a skin and bones. You got a mind that's weak and a back that's strong. You load of 16 tons, and what do you get? Another day older and a deeper in debt. Saying, Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Say, Peter, don't you call me, cause I can't go. Say, Peter, don't you call me, to the company store. Don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Come on. Bueno, ya es suficiente, Aline. Bueno, ¿os ha sonado ahora? ¿Alguna vez habéis oído esta canción? Bueno, en castellano también hay alguna versión, pero lo que pasa es que han desdibujado la letra, le han puesto otra letra que no viene al caso con lo que vamos a tratar hoy. Se titula 16 toneladas, ¿no? Y os explico por qué hemos escuchado un trozo de esta canción. George Davis la escribió en el año 1930 cuando trabajaba en una mina allí de carbón en Kentucky. Y en aquellos días los mineros del carbón compraban la mayoría de sus artículos domésticos en la tienda de la compañía local.
Y a los mineros les molestaba comprar en la tienda de aquella compañía por varias razones. La primera es que los precios eran mucho más caros que los que tenían a veces tiendas independientes. Después, porque las facturas de los comestibles y suministros se deducían de sus ganancias, incluso antes de que pudieran cobrar la nómina. Y además, porque era obligatorio también comprar en esa tienda. Y el resultado fue que los mineros se endeudaron cada vez más y descubrieron que prácticamente debían todo lo que tenían a la compañía minera a causa de la tienda de los suministros. Y es por eso que el estribillo de esta canción, 16 toneladas, dice lo siguiente. Dice: cargué 16 toneladas y ¿qué obtengo? Otro día más viejo y más endeudado. San Pedro, no me llames porque no puedo ir. Le debo mi alma a la tienda de la compañía. Y creo que si miramos un poquito la letra y miramos también lo que vamos a considerar, el pasaje que vamos a considerar de Eclesiastés en esta mañana, creo que Salomón tenía en mente a alguien como este minero del carbón cuando escribió Eclesiastés en lo concerniente a la vanidad del trabajo. Vamos a leer el pasaje. Encontramos en Eclesiastés capítulo 2, versículos del 18 al 26. Leeré en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra: llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo, porque tengo que dejarles a otros lo que he ganado. Y quién sabrá si mis sucesores serán sabios o necios. Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo. ¡Qué absurdo! Así que desilusionado me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejarle el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Eso tampoco tiene sentido, es una gran tragedia. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. Y entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios. Pues, ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de Él? Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado, pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quienes lo agradan. Eso tampoco tiene sentido, es como perseguir el viento. Como decía antes, en el episodio de hoy, el episodio 4, aprendemos que separados de Dios no ganaremos nada con el trabajo. Y como ya dijimos anteriormente, Eclesiastés es un libro enigmático, donde continuamente Salomón se hace preguntas que trata de responder mediante la búsqueda y la investigación de sus experiencias. Y la pregunta concerniente a este pasaje que nos habla acerca de la satisfacción mediante el trabajo la encontramos en el versículo 22 que acabamos de leer. Y esa pregunta es: ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol? Y Salomón ahora examina el trabajo duro y la fatiga como la posible explicación del significado de la vida. Y se pregunta si la clave para vivir una vida con sentido se puede encontrar en el trabajo. Y así plantea la cuestión del trabajo duro, de la fatiga con que se afana debajo del sol. Y es importante, y subrayo una vez más, que su trabajo se realiza y su búsqueda se realiza bajo el sol. Es decir, su trabajo se hace, o su experimentación se hace sin referencia a Dios. Es un trabajo que se hace en una perspectiva humana, personal o secular, y simplemente no tiene en cuenta a Dios. Por lo general, las horas de trabajo a la semana son 40, aunque ahora están tramitando una ley que dicen que el cómputo total de las horas trabajadas durante la semana serán de 37,5. Y seguramente que muchos de los que estáis aquí escuchando desearíais que esto fuera una realidad, porque dedicáis muchas más horas al trabajo de lo que está establecido.
Recuerdo que cuando yo trabajaba sabía más o menos la hora en que iniciaba mi trabajo, pero no el término de la misma jornada. Y dedicaba aproximadamente entre 10 y 11 horas al día al trabajo. E incluso como tenía relaciones en zonas horarias diferentes, aún estando en casa muchas veces sonaba el teléfono a deshoras. Y las vacaciones eran con la familia, el ordenador y el teléfono. Y aunque me gustaba mi trabajo, muchas veces lo que deseaba es que viniera alguna de esas fiestas globales, como el Día del Trabajador o el Día de los Difuntos o la Navidad, para que el mundo se parara, como pensaba yo, y pudiera por unas horas aislarme y desconectar del trabajo. El trabajo, nuestro trabajo, consume gran parte del tiempo de nuestra vida. Y Salomón en este pasaje va a resaltar para nosotros la realidad de cuánto logra el trabajo realmente en nuestra vida. Yo no sé si conoces a alguna persona que llena su vida con el trabajo. Las hay. Personas que tienen el trabajo como el aliciente o el incentivo de su vida. Quizás has oído alguna vez algo similar a esto. Bueno, fulanito cuando se jubile echará a faltar su trabajo. En 2 días se va a morir de aburrimiento. También quizás lo habéis oído. Demasiadas personas entran en una rutina de levantarse, vestirse, ir a trabajar y luego volver a casa, desvestirse, irse a dormir, solo para comenzar todo ese ciclo una vez más después o al cabo de unas pocas horas. Rara vez alguien se detiene y se toma el tiempo para hacerse la pregunta como se la hizo Salomón: ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol? Vivir en una rutina, en una vida cíclica, donde el trabajo parece ser el centro de todo nuestro esfuerzo, pues a esta situación, a esta vida cíclica, se le ha dado llamar el síndrome de Sísifo. Y no sé si habéis oído hablar de Sísifo. Y no me refiero a esa serie coreana que hay en alguna plataforma de televisión que tiene ese mismo nombre. Sísifo es un personaje de la mitología griega. Y esta cuenta que Sísifo fue el rey de Corinto y se hizo célebre por sus engaños, sus mentiras, sus patrañas, ¿verdad? Sus artimañas. Y al final obtuvo su merecido, según la mitología, cuando Zeus le impuso un castigo. Sísifo fue condenado a una eternidad de trabajo incesante. Fue castigado a subir una enorme roca hasta la cima de una colina y una vez allí tirarla hacia abajo y volver a repetir todo el proceso una y otra vez, de forma cíclica. Y así por toda la eternidad. ¿Os lo podéis imaginar? No sé si ha proyectado aquí, sí, a esta imagen, para que os hagáis un poco la idea. Este mito es considerado como una metáfora de la vida contemporánea que abruma a los hombres a esforzarse en duras pruebas y a estar dispuestos siempre, como el castigo de Sísifo, a volver a empujar montaña arriba una pesada roca. Por ello se habla del síndrome de Sísifo, para definir a los que padecen esta involución, para reseñar a aquellos que no pueden desconectarse de sus trabajos, incluso en los días de descanso. Y esto provoca un alto nivel de autoexigencia y sus consecuencias psicológicas, como dicen los expertos, afectan a todas las áreas de la vida de la persona. Más adelante, en los versículos 18, 19 y 21, Salomón rápidamente señala el problema de que el trabajo por sí solo no da el significado de la vida. Y vuelvo a leer. Él dice: llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo, porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado. Y quién sabrá si mis sucesores serán sabios o necios. Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo.
¡Qué absurdo! Y después el versículo 21 también dice Salomón: algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejarle el fruto de su labor a quienes no han trabajado para conseguirlo. Eso tampoco tiene sentido, es una gran tragedia. Bueno, te haces un poco la imagen o la cuenta de lo que está diciendo Salomón en estos versículos. Él está diciendo: mira, trabaja, 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 piensa, esfuérzate, planea, sacrifica, preocúpate, quédate sin vacaciones, añade horas, cárgate de responsabilidad, invierte, ahorra, arriesga, trabaja, trabaja, trabaja. Y cuando todo está en orden, cuando tienes cada cosa en su sitio, ¡pum! Piénsalo por un momento. Piensa en tu propio reino, en tus planes para el futuro. ¿A qué te estás aferrando? A los sueños, naturalmente. Todos tenemos sueños. ¿No es cierto que son ellos los que muchas veces te dan el aliciente o te dan las fuerzas para seguir? La esperanza, los planes interesantes, ¿verdad que estás trabajando y planificando por ellos ahora? Pero todo eso parecerá terriblemente fuera de propósito, es lo que está diciendo Salomón, cuando te enfrentes al hecho de que la muerte te sobrevendrá tarde o temprano. Y a todos nos alcanzará, y puede llegar ese momento más pronto de lo que estés pensando. El poeta Eurípides llamaba a la muerte la deuda que todos hemos de pagar. Ricos y pobres, jóvenes y viejos, reyes y mendigos están en la tumba o van hacia ella, o así seguirá siendo. Ninguno de nosotros sabe cuánto durará nuestra vida, pero sabemos que tiene un final. Y si el final es realmente el final, si no hay esperanza porque solo vemos la vida bajo el sol, esta dura verdad de que hay un final eclipsará cualquier alegría o significado que nosotros podamos encontrar en la vida. Y si seguimos leyendo las palabras de Salomón, él decidió no solo abordar el tema de la muerte, sino también el del patrimonio final de una persona que ha tenido éxito. No solamente estaba preocupado por lo que había atesorado con su esfuerzo, con su trabajo, sino estaba preocupado también por de quién será esto que yo he atesorado. No solo estaba preocupado por lo que había conseguido trabajando con esfuerzo, sino también de quién sería todo eso después de su muerte. Y un día todos sus bienes caerán en manos de sus herederos y se pregunta: bueno, ¿esto dará esto un buen resultado? Y lo que él está pensando es que al afrontar lo definitivo se encontrará con una escena pues no muy bonita. El imperio que ha construido pasará a las manos de otra persona a las cuales no ha tenido tiempo de preparar para tales exigencias y deberes. Por eso sigue escribiendo en el versículo 20, Salomón: volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. Seguramente que en la consideración de todas estas cosas, Salomón hace un gran aspaviento y grita: no vale la pena, no vale la pena. También eso es vanidad y muy grande. Y nuevamente el rey entonces se encuentra, después de esta experiencia, en la casilla número 1, la casilla de salida de este juego inútil de prueba y fracaso. De manera que Salomón piensa: bueno, tal vez la solución será descansar por la noche cuando llego a casa. Si trabajo mucho y me esfuerzo durante el día y me tomo tiempo libre por la noche a fin de preparar a mis hijos para que ellos puedan y sepan cómo manejar el imperio, puede que esto me dé tranquilidad. Pero fíjate en los comentarios que hace al respecto. Son totalmente sorprendentes. Dice el versículo 23, pues, ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol? Porque durante todos sus días su tarea es dolorosa y penosa,
Y luego agrega, ni aún de noche descansa su corazón. También eso es vanidad. Qué descripción tan amarga. Según estadísticas, nuestros trabajos son la principal causa de generar estrés en nuestras vidas. Y si lo pensamos bien es así. Piensa qué cosas son las que muchas veces te generan preocupación o estrés en tu vida, en tu trabajo. El jefe, el salario que consideras injusto e insuficiente, la incerteza de si tu empresa en la cual trabajas durará en el tiempo, los clientes a veces que son groseros, los empleados egoístas, las tecnologías cambiantes continuamente, o la competencia, los plazos de entrega que son estresantes y compañeros de trabajo que a veces son difíciles. El punto es que nuestros trabajos son a menudo una de nuestras principales fuentes de estrés. El trabajo no puede ser nuestra principal fuente de satisfacción y de significado. Y Salomón por eso dice, es ridículo poner nuestra atención en el trabajo y nuestro esfuerzo en el trabajo. Además, no hay descanso nocturno. Aún de noche su corazón no descansa, no reposa. Y añade, y eso es vanidad. Seguramente que Salomón, cuando estaba escribiendo esto acerca de quién heredará lo que yo he conseguido con mi esfuerzo, estaba pensando en su hijo Roboam. Qué historia tan trágica la de este hijo de Salomón, Roboam. Después de 4 décadas de paz, de 40 años disfrutando de la paz en Israel, el rey traspasa su reino a su hijo Roboam, y este tiene a su disposición consejeros sabios e insensatos también. Y Roboam puede escoger entre escuchar a los hombres de Dios con experiencia que lo aconsejen, o a otros interesados advenedizos a quienes nada le importa las cosas del Señor. Y como puedes suponer, escogió a estos últimos. Y en un breve intervalo de tiempo, apenas en un año, después de 40 años de paz, el país estaba en guerra. Y luego llegaron los egipcios, y Roboam se fue al templo, el templo que había construido su padre, y tomó de allí los escudos de oro macizo para entregárselos al enemigo a fin de evitar la invasión. Y el rey esperaba calmar la agresión de los egipcios llenándolo con cofres de oro de Israel, oro que su padre había puesto en el templo. Pero qué ocurrencia, como era de esperar, los egipcios siguieron deseando cada vez más y más y más. Y según el libro segundo de Crónicas, en el capítulo 12, Roboam sustituyó dichos escudos de oro por otros de bronce. Y seguramente que estuvo allí frotando, ¿verdad?, hasta dejarlos bien brillantes, con la finalidad de que tuvieran el mismo aspecto que aquellos de oro, pero eran de bronce. Roboam no estaba a la altura de la tarea. Y la llamada Edad de Oro de Israel llegó a su fin con la muerte de Salomón. El reino fue dividido y se produjo mucho derramamiento de sangre. Su hijo Roboam fue un tonto que no aprendió de los errores de su padre, y no aprovechó la sabiduría de Salomón para poder gobernar bien al pueblo de Israel. Por eso digo que quizás Salomón estaba preveyendo la tragedia en la vida de su impulsivo y poco preparado hijo Roboam. Y se decía, ni siquiera cuando dedico una noche a descansar, a reposar, veo posibilidades de esperanza en este hijo mío. ¿Cuántas historias tristes hemos conocido o seguimos conociendo de personas que han trabajado con esfuerzo, que hicieron fortuna rápidamente o heredaron algún patrimonio y que a la vuelta de unos pocos años se encontraron arruinados, viviendo en la indigencia o de la caridad de los amigos? Muchas veces dentro de las noticias, a veces cuando leemos los digitales, aparecen allí personajes, ¿verdad?, o noticias de personajes que lo han perdido todo y viven de esa manera. Personas que en otra época tuvieron prestigio, fama y dinero.
actores, deportistas, gente famosa. Cuántas historias tristes pero verdaderas que no son infrecuentes, como dicen los expertos. Para muchas personas la abundancia de dinero repentino puede causar un desastre. Dice un experto en finanzas que en nuestra cultura existe la creencia generalizada de que el dinero resuelve los problemas. La gente se esfuerza, trabaja pensando que si tuviera más dinero, sus problemas habrían terminado y quedarían entonces satisfechos. Pero dicen también, cuando una familia recibe dinero de repente, con frecuencia aprende que el dinero puede causar tantos problemas como los que resuelve. Curioso, ¿verdad? Curioso. Y fíjate cuál es el resultado de la búsqueda de satisfacción en el trabajo. Salomón dice en el versículo 18, y aborrecí todo mi trabajo en que me había afanado debajo del sol. Y en el versículo 20, entregué mi corazón a la desesperación. Fijaros que hay una regresión, un empeoramiento en el pensamiento de Salomón. No solo aborrecía todo su trabajo, sino que finalmente entregó su corazón, dice, a la desesperación. Hay un retroceso del aborrecimiento, del odio, como dice en otras versiones, al trabajo que había hecho bajo el sol, que le conducen a la desesperación. Estaba pensando esto cuando puse en la búsqueda de Google esta frase, me siento vacío a pesar de tenerlo todo, a ver qué salía de allí. Y bueno, Google me llevó a TikTok y me asombré de la cantidad de testimonios que asienten y mencionan frases parecidas a esta. Personas que se han esforzado en el trabajo, que han alcanzado lo que era su deseo, pero que no se sienten satisfechas, sino vacías. Y no creáis que son gente mayor, sino que en su mayoría son jóvenes, que tristemente se encuentran totalmente en desesperación. Y para no aburriros, tomé solamente 2 comentarios que aparecían allí. Uno era de Dark Knight, y él decía, el vacío que tengo cada vez se hace más grande, y lo único que quiero es irme de esta maldita vida. Lo más triste que le puede suceder a un ser humano es sentirse vacío, teniéndolo todo. Y me llamó la atención esta otra frase también. Sigo sin entender por qué aún teniendo en mi vida todo aquello que creía que me haría sentirme llena, sigo sintiendo ese vacío. Y esto lo decía Lucía, a la cual cito entre muchos otros comentarios porque tenía una respuesta que me gustó. Y la respuesta era de una tal Tutti Frutti. Y decía, Lucy, la parte espiritual es muy importante. Te ayuda a ver las cosas un poco más allá de este plano terrenal. Y es muy satisfactorio que tengas esa baranda para apoyarte. Puedes confiar en Dios. Puedes confiar en Dios. ¿Qué respuesta más oportuna la de esta Tutti Frutti? La experiencia de Salomón no es algo relativo al pasado. No tiene que ver con el ayer, es algo que concierne a la vida del hombre, cualquiera que sea su tiempo, cualquiera que sea su época. No hay nada nuevo debajo del sol, leíamos en semanas atrás. Puedes esforzarte, trabajar para adquirir todo lo que quieras, tenerlo todo y aún así sentirte insatisfecho y vacío. Y Salomón por eso llega a la conclusión, versículo 19 final, esto también es vanidad. Ponerse o focalizarse en el trabajo y en el esfuerzo en el trabajo, esto también es vanidad. Y dice lo mismo en el versículo 23, esto también es vanidad. ¿Proporciona el trabajo duro la clave para vivir una vida con sentido? Es la conclusión de su búsqueda. No. En sus notas escribiría, el problema de trabajar duro es que el fruto de nuestro trabajo va a otros que no trabajaron para ello. Pueden ser sabios o pueden ser insensatos, pero esto está más allá del control, ¿verdad?, que nosotros tenemos de quien trabaja duro.
El resultado de esto es el aborrecimiento que puede llevar a la desesperación. Y la conclusión es que esto también es vanidad. En otras palabras, el trabajo duro y el esfuerzo aparte de Dios no tienen sentido. Sin Dios no podemos vivir una vida significativa y con propósito. Y después, finalmente, Salomón escribe la solución a este enfoque. Versículos 24 y 25. Nada hay mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Esto también yo he visto que es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? Esta es la primera vez en el libro de Eclesiastés que Salomón reconoce que el significado de la vida se encuentra en una relación correcta con Dios. Y de hecho Salomón dijo que es solo debido a una relación correcta con Dios que podemos disfrutar verdaderamente de comer, de beber y de trabajar. Miremos de nuevo cómo lo expresó en estos versículos. Voy a leer ahora la Biblia textual, me parece más aclaratoria todavía. Dice: no hay, pues, mejor cosa para el hombre que comer y beber y hacer que su alma vea lo bueno de su trabajo. Y he visto que esto proviene de la mano de Dios, porque ¿quién podrá comer y regocijarse sin él? Muchas veces estos versículos se sacan un poquito del contexto, bueno, un poquito no, un mucho del contexto. Y a primera vista a algunos les parece que Salomón también está respaldando el hedonismo desenfrenado al decir algo así como: comamos, bebamos, seamos felices, porque mañana moriremos. Casi como una declaración de aquellos gladiadores cuando salían al circo, ¿no? Pero si se examina más bien de cerca el texto, esto no es lo que está diciendo Salomón. Salomón nos está diciendo en un lenguaje muy sencillo: no cometáis los mismos errores que yo he cometido. Él nos dice que nuestro trabajo puede tener sentido si nuestros motivos son correctos. Nuestro trabajo puede tener sentido si nuestros motivos son correctos. El trabajo está destinado a ser significativo. El trabajo no es una consecuencia del pecado. Acordémonos que fue dado por Dios al hombre antes de la desobediencia allí en el Edén. Pero solo puede ser verdaderamente significativo cuando lo hacemos para la gloria de Dios. Hay una escena muy interesante en la película de La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Una escena que muestra a Jesús terminando de construir una mesa. Y en la escena se representa a Jesús trabajando como teniendo un compromiso de producir un producto excelente. Como carpintero, Jesús pasó muchas horas y años haciendo trabajos manuales en el taller de la carpintería. Acordaos de que Jesús empieza su ministerio a los 30 años. Y seguro que su trabajo tenía que ser de la más alta calidad. ¿Os imagináis cómo debieron ser los productos que salieron de aquella carpintería? Yo no sé si alguna vez le habéis dado a la imaginación y lo habéis pensado. Justino Mártir, el apologista cristiano, hizo una observación reveladora sobre el trabajo de Jesús. Él cuenta que durante su vida en la Galilea de principios del siglo II, vio a los agricultores que todavía estaban usando los arados hechos por Jesús. Y acerca de esto, un teólogo y apologeta cristiano, Os Guinness, él dice: qué intrigante es pensar en el arado de Jesús en lugar de en su cruz. Preguntarse qué fue lo que hizo que sus arados y yugos duraran tanto y se distinguieran de los demás. Como cristianos, a veces exaltamos el trabajo espiritual y minimizamos el trabajo que decimos o le ponemos el título de secular. Sin embargo, cualquier trabajo, no importa cuán común sea, que sea hecho para la gloria de Dios, es bueno y es un trabajo espiritual.
Es por eso por lo que el apóstol Pablo escribió en la primera carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Algunas veces ya se ha contado aquella historia que refleja la actitud de una persona en torno a su trabajo. Es la historia aquella que sucedió durante la Edad Media, de un viajero que pasa por una cantera y pregunta a uno de los trabajadores, ¿qué estás haciendo? Y el obrero le dice, estoy rompiendo piedras. Y a otro trabajador le hace la misma pregunta y él responde, estoy ganando dinero para mi familia. Y por fin le hace la pregunta a un tercer trabajador, ¿qué estás haciendo? Y con un brillo en sus ojos aquel le responde, estoy construyendo una catedral para la gloria de Dios. Qué buena actitud refleja esta persona en torno a su trabajo. Dice los últimos versículos de este pasaje, versículos 25 y 26, porque ¿quién comerá y se alegrará sin él? Porque a la persona que le agrada, él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. Al hombre que agrada a Dios se le ha dado el regalo del gozo. Es maravilloso darse cuenta que en este libro y en toda la Biblia nos enseña que Dios quiere que tengamos gozo. Él nos dio la vida para que pudiéramos tener alegría, para que pudiéramos disfrutarla, para tener gozo. Y en su primera carta a Timoteo, Pablo dice, capítulo 6, versículo 17, adviérteles a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en sus riquezas, porque es muy fácil perder todo lo que tienen. Al contrario, diles que confíen en Dios, pues Él es bueno y nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Es el deseo y la intención de Dios que todas las cosas buenas de la vida que se mencionan aquí deban contribuir al disfrute del hombre. Pero solo como dice Salomón, si entiendes que ese gozo no viene de las cosas, no viene de las personas, es un regalo añadido de Dios. Y solo aquellos que agradan a Dios pueden encontrarlo. La pregunta es, ¿cómo agradas a Dios? ¿Cómo agradas a Dios? En muchos lugares de las Escrituras se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En el texto que hemos leído de Timoteo dice, diles que confíen en Dios. Diles que confíen en Dios. Es la fe lo que le agrada a Dios. Creer en que Él está ahí y que todo en la vida viene de su mano. Y subrayo esa palabra, todo en la vida viene de su mano. Cuando vemos la vida en estos términos, es entonces cuando cualquier y todo elemento de la vida puede tener su medida de gozo. Incluso a veces esas situaciones de dolor o de tristeza que padecemos, que las padecemos también. Por eso el apóstol Pablo, y es una frase que me gusta mucho y utilizo a veces en las despedidas de algunos de nuestros hermanos, él dice que muchas veces nosotros estamos como entristecidos, pero dice, más siempre gozosos, más siempre gozosos. Las cosas se nos dieron para disfrutarlas. Ese es el mensaje de este libro y Salomón lo desarrollará luego más adelante en otros textos del mismo. Y este es el mensaje también de Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Es también el mensaje que el propio Salomón escribe en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Él dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Resumiendo y haciendo algunas consideraciones finales de este pasaje, el desenlace final de Salomón es que, separados de Dios,
no ganaremos nada con el trabajo, no ganaremos nada. Pero sabiendo que Dios tiene un propósito para nosotros, podemos encontrar sentido a nuestro trabajo y satisfacción. Y de hecho, podemos hacerlo cuando tenemos una relación con Dios en todas las áreas de nuestra vida. Así que la primera cosa que debemos subrayar para nosotros es que no perdamos de vista lo importante. No perdamos de vista lo importante. Estamos a veces tan envueltos en nuestro mundo, en nuestros asuntos, en nuestras actividades, que con todo ese ajetreo que tenemos en nuestra vida podemos olvidarnos del plan y del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Necesitamos reorientar, redirigir nuestras vidas, porque en última instancia, sin Dios, ni tú ni yo viviremos una vida significativa. Y de ahí la urgencia de que primeramente nos conectemos con Dios, mantengamos una relación íntima, significativa, estrecha con Dios. Es entonces cuando podremos vivir con significado y con propósito, sabiendo que debemos de comer, beber, trabajar y hacerlo todo para la gloria de Dios. O nuestra vida cristiana impacta en nuestro trabajo, o nuestro trabajo impactará en nuestra vida cristiana. Y depende de la actitud que nosotros tengamos, ¿verdad?, en nuestra vida y en nuestro trabajo. Consideremos que nuestro trabajo, ya sea calificado o no calificado, sea profesional, amateur, tiene ramificaciones espirituales y celestiales. No estamos simplemente trabajando para nuestro sustento diario. Si no logramos ver los valores más elevados de lo que hacemos en nuestro trabajo, entonces sobrevendrá la decepción y la amargura en los días de nuestra vida. Y es entonces cuando diremos, otra vez es lunes. Y nos pondremos ya en modo negativo a la hora de afrontar la semana. Salomón nos dice que debemos ver nuestro trabajo como un regalo de Dios y que lo que suceda después de nosotros no es de nuestra incumbencia. Es solo Dios quien supervisa todas las cosas. En consecuencia, el resultado no es, en última instancia, nuestra preocupación en absoluto. Es mucho mejor dejar las cosas en las manos de Dios, porque solamente Él sabe y ve todas las cosas desde la perspectiva de su plan. Así que no miremos la vida desde nuestra perspectiva, en lugar de intentar ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Vivimos en una cultura que está siempre centrada en nuestros derechos, en lo que hay para mí, qué es lo que hay para mí. Y es muy fácil para nosotros quedar atrapados también en esa mentalidad, centrándonos entonces solamente en nosotros mismos y en lo que podemos obtener fruto de nuestro trabajo, en lugar de buscar el lugar donde Dios quiere que estemos para servirle. Si vemos la vida desde nuestra perspectiva, eso va a generar preocupación y la preocupación nos robará la alegría. Y Jesús eso se lo dejó muy claro a los discípulos. Si ves la vida desde tu propia perspectiva, bajo el sol, te vas a preocupar. Pero si ves tu vida desde la perspectiva de Dios, entonces no hay necesidad de que te preocupes, porque Dios conoce todas las necesidades y ha prometido cuidar de ellas. Eso es lo que dice Jesús a sus discípulos que recoge Lucas en su Evangelio. Y dice que Jesús dijo a sus discípulos, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida que comeréis, ni por vuestro cuerpo que vestiréis, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Y luego pone los ejemplos, ¿no? Considerad a los cuervos, considerad los lirios del campo, cómo crece. Y al final del pasaje Jesús dice, vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Al igual que Salomón, creo que Dios nos permite a través de nuestros fracasos entender mejor quiénes somos en Cristo Jesús. Tenemos el privilegio de servir, de trabajar
para nuestro Padre Celestial. Y nuestro deseo debe ser hacer su voluntad, tal como a Él le agrada. Y se revela también a nosotros. No podemos hacer nada por nuestra propia voluntad, ni debemos. Que el Señor nos bendiga.